Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos a todos. No sabemos de dónde nos están viendo, pero nos complace que estén por aquí nuevamente. Espero que les haya gustado el capítulo anterior, nuestro primer capítulo. Hoy, con el favor de Dios, vamos a estar acá haciendo el capítulo número 2 junto a mis otros yoes. Bienvenido, aprovecho para darles la bienvenida. Bienvenido Leito, bienvenido el abuelo y bienvenido Leo. Bueno, muchachos, aquí estamos cumpliendo con el compromiso que nos trazamos, con la palabra que le dimos a nuestro Padre. Para los que no sepan, cuando digo mi Padre, no me refiero a mi Padre biológico, me refiero a Dios. En esos momentos de angustia, depresión interna, quien me ha podido resolver de manera milagrosa, me ha sacado de fosas bien profundas, ha sido Dios. Eso lo vengo diciendo ya desde hace un tiempito. Y de repente nada, empecé a sentir un deseo inmenso que me quemaba por aquí adentro de dar testimonio. Yo decía, pero bueno, ¿qué voy a aportar yo a las demás personas si yo no soy maestro en nada? No sé de estas cosas más de lo que puede saber otra persona que se dedique a la teología o a la espiritualidad, el coaching, etcétera, qué sé yo. Entonces, mira, sentí una voz que me habló y me dijo, habla, da testimonio. Yo desde hace algún tiempo, con todos los diferentes temas que he leído, he aprendido a escuchar la voz de mi alma, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Hay quienes piensan que a Dios solamente le habla a los sacerdotes, o por lo menos eso es lo que en algunas ocasiones nos han intentado dar a entender. Y no es así. No es así. Dios le habla a todos sus hijos, pero le habla cuando hay silencio. Para escuchar a Dios tienes que estar en silencio, tienes que apartarte del ruido. Entonces yo he agudizado ese oído y he aprendido a escuchar la palabra de Dios. La siento. Otros dirán, bueno, este se volvió loco, ya está inventando. No, yo no tengo por qué inventar nada. Así lo siento yo, por eso es que estoy aquí, para dar testimonio de lo que yo siento. No vengo a dar conceptos, ni a explicarlos, ni me aprendo las cosas al caletre. Aquí no hay guiones ni nada. Y ustedes tres lo saben. Todo lo que hemos vivido lo
lo sentimos en el alma. Solo que ahora, este que está aquí, es el que está consciente. Y bueno, en un futuro, el abuelo será quien tome la batuta acá. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de cómo inicia nuestro crecimiento espiritual. Yo lo veo así, como un crecimiento que es paulatino, se va desarrollando poco a poco, y luego surge un despertar, que es ya un proceso más profundo, donde la conciencia te hace ver y entender cosas que antes no las percibías. Así es que hoy vamos a hablar de cómo fue el proceso de nuestro crecimiento y nuestro despertar espiritual. Le vamos a ceder la palabra entonces primero a Leito, para que nos cuente cómo fue ese inicio y dé también a conocer un poco a las personas que no lo conocen cómo ha sido él, cómo se ha comportado, qué cosas ha vivido en el marco de lo que es el crecimiento espiritual. Ok, recordar la infancia. Mientras mis padres estaban casados, ellos se divorciaron cuando yo tenía como 7, 8 años más o menos. No recuerdo que se haya hablado de iglesia, de religión. La verdad es que no lo recuerdo. Tengo pocos recuerdos de la infancia. Tengo muchos bloqueos, que de eso podemos hablar más adelante, porque allá mi amigo Leonardo logró destapar ollas que lo hicieron sufrir mucho. Yo las bloqueé, yo no las recordaba, pero él sí la vio. En otra oportunidad les contaremos. Lo cierto es que mientras mis padres estaban casados, yo no recuerdo que se haya hablado de religión. Sí viví momentos bonitos, todos los recuerdos son bonitos, a excepciones de peleas que presencié, que eso de alguna manera lesiona el corazón de todo niño. Mi madre, después de su divorcio, sí recuerdo cuando estaba un poco más grande haber visto la amada presencia de Dios como en un afiche en su cuarto. Ella lo tenía, me recuerdo. Ella me decía, esa es la amada presencia de Dios, con unos destellos de luz, y era muy bonito. También yo veía unas pirámides de madera, me recuerdo. Una era amarilla y la otra morada. Ella siempre leía la palabra diaria seguía varios libros de metafísica, de Connie Méndez también. Y bueno, por lo menos conmigo, no recuerdo si con mis hermanos, pero conmigo, ella se sentaba y me leía. Sí recuerdo que cuando
estábamos pequeños, eso sí me estoy recordando ahorita. Nos sentábamos en las camas a orar y también nos arrodillábamos frente a la cama. Estábamos muy pequeños, pero sí me estoy recordando ahorita. Nos sentábamos frente a la cama a orar y luego también nos sentábamos arrodilladitos los tres hermanos, con las manitos así, me acuerdo. Y rezábamos el ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes solo ni de noche ni de día, hasta que descanse en paz con todos los santos, Jesús y María. Creo que era así el rezo. También rezábamos Padre Nuestro, me acuerdo. Sí había, lo que pasa es que son recuerdos muy vagos. Yo creo que ya eso era como a los 5 o 6. Yo creo que ahí comenzó un crecimiento espiritual. Fue inculcado por nuestra madre. No recuerdo que mi padre nos haya hablado de Dios. No lo recuerdo, no quiere decir que no lo haya hecho, porque yo estaba muy pequeño. Luego, cuando fui creciendo, mi madre me empezó a hablar más de metafísica. Y también me mostraba libros. En aquella época, 11 años tendría, 12 años, no sé. Que si la magia del poder psicotrónico, método de control mental Silva, los libros de Connie Méndez, etcétera. Entonces, claro, eso te va abriendo la curiosidad. Y vas haciendo preguntas. Y ella me explicaba que podíamos crear con nuestros pensamientos, etcétera. Y por ahí se iba, ¿no? Ya eventualmente sí íbamos, muy rara vez me recuerdo, pero sí íbamos a la iglesia católica. Bueno, pero cuéntanos cómo es eso que no podías hacer la primera comunión. Sí, lo de que no podía hacer la comunión, eso es cómico porque cuando yo estaba estudiando el tercer grado, ya se estaban preparando los niños para hacer la primera comunión. Entonces, bueno, yo emocionado porque yo quería hacer mi comunión. Ya yo estaba tercero o cuarto grado, algo así. Era cuando uno tenía como 9, 10 años. Y yo emocionado porque iba a hacer mi primera comunión. Y me recuerdo que la maestra de catecismo nos dice que había que presentar el acta de bautismo. Y bueno, nada, yo llegué a mi casa contento. Mamá, nos estamos preparando la comunión, etcétera. ¿Dónde está mi auto de bautismo? Tú no estás bautizado, me dijo. Y dije, ¿what? Yo dije, wow, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no? Y o sea, ¿y mi comunión? Entonces, total que bueno, nada. El tema era que yo no estaba bautizado. A esa edad no estaba bautizado. Los conflictos, los problemas del matrimonio, bueno, el que ha pasado por eso lo sabrá. Yo, gracias a Dios, no he llegado a esos niveles. Uno hace sus discusiones, pero nosotros no hemos llegado a eso, ¿verdad? La cabeza no le daba para eso. Ella era una mujer que estaba en aquella época muy perturbada, muy angustiada por muchas situaciones de su relación. Y bueno, nada, no quedaba tiempo para eso, así de sencillo. Eso pasó a un segundo plano. Sin embargo, yo ese año no pude hacer la comunión
y tuve que entonces prepararme con los niños en el siguiente año en cuarto grado. Me encantaba escuchar hablar de Dios en aquella época y los cuentos que narraban en los libritos que uno veía en catecismo y las canciones, los rezos. Era muy bonito, era muy bonito. Las misas de niños siempre siempre han sido más alegres que las misas de adultos, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí me prepararon, hicimos un bautizo relámpago una semana antes de la comunión y logré hacer mi primera comunión. También yo quería ser monaguillo, me recuerdo. Yo cuando iba a la iglesia veía a los niñitos que eran los monaguillos ayudando al sacerdote y eso me llamaba la atención. Yo sentía mucho respeto por el altar, por la consagración, el momento de la consagración, cuando veía que llegaban las ofrendas, todos los niños caminando, era algo muy bonito y yo quería ser parte de eso. Aparte de que la investidura del sacerdote a uno le daba, uno se sentía como acogido por Dios, porque se te paraba al lado ese sacerdote con esa bata y esa sotana y tú te sentías todo chiquitico y mirabas hacia arriba y decías, uy, y cuando te dan la bendición así que te ponían la mano, uno se impactaba y veía al monaguillo y yo decía, wow, él está cerca del Padre siempre, yo quiero estar allí. Pero nada, no pude hacer de monaguillo porque había que haber la comunión, había que haberla hecho. Lo cierto es que después pasa el tiempo y yo, bueno, sigo yendo a misa, hago mi comunión, pero ya como que se me quitó un poquito la cosa de ser monaguillo. Verdaderamente el tema de la espiritualidad en aquella época como que fue disminuyendo. No, más nunca volví a sentir ese deseo de ir a iglesia, ni nada que tuviera relación con religión, espiritualidad, nada de eso. Sí veía a mi mamá, que seguía en lo suyo, su metafísica, etc. Y bueno, nada, ella iba sembrando, poco a poco. Como todo niño, uno jugaba y donde yo vivía había un jardín, todavía existe, bueno, el apartamento, el jardín del edificio donde vivíamos, muy grande. Uno se acostaba y miraba hacia el cielo en las noches, bellísimo, lleno de estrellas y uno se maravillaba con la inmensidad, ¿no? Y uno, ya fuese con amigos o solo, uno imaginaba y también pensábamos en Dios de noche. Y en el día también lo hacíamos y en mi caso a través de la ventana acostado en la cama de mi mamá yo veía las nubes y también me imaginaba caminando sobre las nubes y hablando con Dios. Luego entro en la etapa de adolescente y ahí sí es verdad que total desconexión. Ahí no
ahí no hay nada que buscar. Uno andaba pendiente de otras cosas. A los 18 años, yo estaba trabajando en un puesto de revistas, de periódicos. Recuerdo que empecé a trabajar allí como a los 17 años. No pude seguir estudiando porque los problemas que uno tiene en la cabeza, aunque no parezca, cuando eres hijo de padre divorciado, no te dejan concentrarte. El corazón se pone chiquito. Y repetida de año y repetida de año. Que tú eres bruto, me decían. Uf, eso de tú eres bruto o no vas a servir para nada, me acuerdo que me lo decía una maestra que yo tuve en 6º grado. Y mi mamá, inconscientemente, en algunos momentos de tristeza, reforzaba esa creencia limitante que me persiguió hasta, aunque ustedes no lo crean, la vine a descodificar, ¿no? Dije, coño, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que me tiene frenado? O que me ha frenado en algunas ocasiones. Pero en estos últimos años, ¿qué es lo que me tiene frenado? Y llegué allí, es eso. Esa maestra decía que yo no iba a poder seguir allí, que me sacaran del colegio. Y ya en aquella época, ya, bueno, imagínate, de 6º grado, ya había conflicto en mi cabeza. Y cada vez que mi mamá veía que yo salía mal en los estudios, me recordaba a la bendita maestra y me repetía lo que ella decía. Ese niño no va a estudiar, no va a poder estudiar. Mejor sáquelo y póngalo a estudiar en el INSE, decía ella. El INSE, una institución que todavía existe, creo, en Venezuela, donde daban cursos, preparaban a las personas a nivel técnico y muy bueno, los capacitaban, pero claro, en el nivel de que uno estaba, entre comillas, allí, con los prejuicios y la cosa, uno decía que eso era, bueno, el que no servía para estudiar ni nada, terminaba en el INSE. Coño, eso a mí me tenía loco y me tenía asustado. Lo cierto es que dejé de estudiar y me fui a trabajar a ese kiosco porque no iba a estar de vago en mi casa. Pues mi mamá me dijo, usted llorando, me acuerdo, se te dieron todas las oportunidades, no las aprovechaste. El día que quieras estudiar, vas a tener que pagarte tú los estudios. Ya yo no puedo más, me dijo. Ella estaba muy triste. Entonces, bueno, me fui a trabajar a ese kiosco. Allí conocí una señora que me hizo la siguiente pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a trabajar con mi esposo los fines de semana
en aquella época, y te ganas, creo que eran 200 bolívares, que era dinero. Y yo dije, ¿what? Claro, 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 claro que sí. ¿Qué hay que hacer? No, mi esposo trabaja haciendo video en eventos sociales, en bodas, me dijo. Y bueno, nada, lo que tienes que recoger los cables. Y yo, bueno, no, claro que sí, yo voy para esa. Y ahí entro yo otra vez en el mundo, digo yo, de la espiritualidad, porque a partir de los 18 años comencé a trabajar en eso, incursiono en lo que es el mundo de los matrimonios, de las bodas, en una empresa que se dedicaba a eso, a tomar fotos y videos, y yo era el asistente, el ayudante del camarógrafo. Allí estuve de ayudante, luego aprendí a editar y a hacer videos, a grabar. Entonces, bueno, ahí nuestro trabajo era en iglesias, pues los fines de semana, viernes, sábado, a veces hasta los domingos, 2 veces el sábado en la mañana y en la tarde, porque había buena clientela. Y luego cuando comienzo a editar, no solamente editaba los videos míos, o sea que yo asistía a misa 3 o 4 veces por semana, más las misas de los otros compañeros que grababan videos. Total que bueno, y me familiaricé otra vez con los rituales católicos, pero eso duró muchísimos años y luego le pasé la batuta a Leo. Con esa empresa duramos como 4 años trabajando allí. Y ya luego sí, Leo se independizó y bueno, él contará esa parte. Esa es la parte que me ha tocado a mí más cercana a Dios. Desde pequeño, esas fueron las circunstancias que me rodearon y que de alguna manera me estaban encauzando. Así lo veo yo. Nada es casual. Todo tiene un propósito en la vida y todo va de a poquito. Hay quienes no es que se les haga más fácil, es que dependiendo de la vida que te toque vivir, puede ser que avances más rápido en tu camino. Así que mi crecimiento espiritual como que no fue muy estable. Siempre iba con altibajo, ¿no? Aunque siempre recuerdo tener presente la frase célebre de mi mamá, orden divino. Siempre, esa palabra mi mamá siempre la ha repetido. Orden divino, orden divino, orden divino. Y todos mis hermanos y yo la tenemos muy presente. Sabemos que cuando decimos orden divino, y en eso sí lo creo desde niño, todo cambia, todo queda en perfecto orden divino. Era increíble, cuando yo tenía miedo, mi mamá siempre me decía, diga orden divino. Y es verdad, uno decía orden divino y todo como que se acomodaba, ¿no? De resto, prefiero que hable Leo, porque él sí le tocó experimentar
más cosas que yo. En algunos casos, el trato que los sacerdotes le daban al personal que trabajaba con nosotros era un poquito como, en algunos casos, el trato que uno recibía de los sacerdotes era como alejado de Dios, porque eran bien, a veces se ponían agresivos. No sé si era porque uno andaba por el altar caminando, haciendo fotos, videos, etcétera, pero en algunos casos sí eran agresivos. Entonces yo decía, bueno, pero qué tanto amor por Dios y el prójimo, y a uno lo tratan malísimo. Por otro lado, se veía que también hacían las bodas como muy rápido, como para salir del paso, como que era un negocio, ¿no? Y eso va calando a través de los años, y tú te vas desencantando de lo que es la iglesia. Por otro lado, en el caso de los católicos, yo siento que hay como un distanciamiento hacia lo que es la congregación, la iglesia, ¿no? Salvo algunas excepciones, los curas son amorosos y dan una misa bonita y participativa. No sé si es la investidura del cura la que también te mantiene a cierta distancia, ¿no? Lo cierto es que como que te dan a entender de que ellos son los intermediarios entre Dios y tú. Y a mí eso nunca me ha cuadrado, ¿no? En el caso de las iglesias evangélicas, creo que es como más cercano, ¿no? Tal vez tú ves al pastor y está vestido igual que tú y lo sientes como más cercano. Entonces, por eso es que yo veo que muchos católicos terminan cambiándose a las iglesias evangélicas. A mí me gusta mucho escuchar a los pastores predicar. Las prédicas, comparado con los sermones que dan los católicos, son como más informales, te llegan más. Los judíos tienen rituales muy marcados, así como la iglesia católica. Los rabinos sí, son muy serios también en lo suyo. No les entendía nada, pero disfrutaba del ambiente, ¿no? En general, en todas las iglesias uno siente paz, uno siente tranquilidad. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Ya después de grande, vamos a decirlo así, que salgo de los videos, me voy inclinando más, como dije anteriormente, un poco cansado por las iglesias. Me voy alejando de esa parte y me voy más hacia lo metafísico. Y ahí me pongo a indagar un poquito más sobre metafísica, ¿no? No mucho, ¿no? Pero tú sabes, con eso como que me mantenía un poquito más cerca de la parte espiritual.
Entonces, pienso que independientemente de en qué andes con relación a estos temas, te va sensibilizando. De a poquito te va sensibilizando. Háblame un poco, por favor, cómo fue tu experiencia a nivel espiritual cuando falleció nuestra hija. Sé que la pasaste muy mal. Yo todavía la paso mal. Se avanza en la fe, si no te quedas en el hueco. Yo no es que he estado en distintas religiones, es que yo creo que he leído tanto sobre distintos temas religiosos y espirituales. Es precisamente porque buscaba una respuesta para la partida de ella. ¿Cómo sanaste eso? El tema de Vanessa, mi hija, mi primera hija, cuando fallece, ahí quedó un vacío muy grande. Quedó un vacío muy grande que todavía ese espacio ahí está, esperando por el reencuentro. Yo tuve que agarrarme, anclarme en ese amor que desde niño Leito tenía por Dios, y buscar la manera de entender por qué ella se había ido. Yo creo que es la primera vez que me toca aceptar algo, porque nadie está preparado para una realidad como esa, ¿no? Yo sabía que ella venía a cumplir una misión. Sin embargo, no sé si la entendí o yo me la inventé para poder superar ese momento de dolor, ¿no? Para toda la familia y bueno, pero en mi caso entendí que vino a darnos amor sin condición. Nosotros
condicionamos las cosas, condicionamos a las personas, los momentos. Ella era una bebé, su ego no existía, no se había desarrollado. Entonces lo entendí así, entendí lo que era el amor verdadero, el amor puro. Y de alguna manera preparó el terreno para que hoy en día yo pueda disfrutar de mi hijo. Nunca imaginé que iba a tener un hijo varón. 7 años después nació Alexander, le cedió el puesto. Y eso es grandioso. Dios la necesitaba y se la llevó. Vino a enseñarnos a amarnos entre nosotros. Vino a hacerme despertar en su momento, pero yo como que no lo vi así. Yo creo que ese era un momento de despertar porque fue un momento muy doloroso. Si me preguntan ahorita qué despertó en ti, no lo sé. No lo sé. Lo que tuve fue mucho dolor allí. Obviamente, hoy en día queremos mucho a nuestros hijos. Y como sabemos lo que es perder a un hijo, lo valoramos mucho, pues. Y eso te mantiene en gratitud con Dios. Cada vez que tú ves a tus hijos felices, saludables, creciendo, con proyectos, compartiendo con nosotros, con sus familiares, con sus amigos. Es muy bonito, es muy bonito. Y por eso siempre estamos agradecidos con Dios. A mí, la partida de mi hija, de alguna manera, me volvió a distanciar del Padre. Yo me sentí muy solo. En aquel entonces yo estaba iniciando un negocio nuevo en la misma industria en la que comencé a trabajar con mi papá. Creamos una empresa juntos
y yo me separo de él. Y de alguna manera fue como una noche oscura del alma en aquella época, porque hubo mucho dolor en esa separación de padre e hijo en el negocio, ¿no? Esto lo hice yo cuando tenía 24 años, estudiando en la universidad. Quise acercarme a mi papá para no recuperar el tiempo perdido, sino para no perder el tiempo y seguir avanzando. Y eso me permitió crear, junto con él, una empresa de la cual pudimos vivir por muchos años, hasta hace poco que falleció María Ángeles, su esposa. Estuvo viviendo de eso desde el año 97 hasta este año. Estuvo operativa esa compañía. Entonces eso me hizo sanar muchas cosas que yo tenía con mi papá. Mi papá se convirtió en mi mejor amigo. Lo disfruté al máximo. Al máximo. Todavía quisiera tenerlo aquí para hablar de estas cosas con él. Pero bueno, las hablo con ustedes. Me distancié de Dios por un tiempo y me enfoqué más en trabajar, ahí mi ego creció. Yo creo que mi ego creció y se apoderó de mí desde el año 2003 más o menos en adelante. Se apoderó de mí. Mantenía yo un cierto contacto con Dios, pero cuando yo lo necesitaba, nada más. No era algo como lo que se siente ahora. Entonces, bueno, comenzamos a leer un poquito y ahí nos fuimos acercando nuevamente hace como 5 años, ¿no? Hace como 5 años empezamos a indagar, porque te sientes vacío. No sé si es la famosa crisis existencial, pero sí, te sientes vacío, te preguntas quién eres. Y entonces no consigues respuesta y empiezas a pasearte por todas las corrientes espirituales. Creo que había una intención de parte de Dios que era: anda y busca por todos lados y déjame a mí de último. Qué amor tan grande, ¿vale? Tanto nadar para morir en la orilla. Abuelo, cuéntanos, ¿qué opinas de todo este pasado que te vamos a dejar
todas esas mochilas llenas de piedra. ¿Vas a poder con eso? El pasado que ustedes me van a dejar, wow, tremenda escuela. Toda la experiencia que con el favor de Dios me va a permitir ser sabio y seguir aportando experiencia y vivencias a la comunidad. Seguiremos dando testimonio de vida, de lo que es nuestro despertar. El despertar no termina. El camino sigue. El camino de regreso a casa sigue. Abuelo, ¿cómo es tu fe? Ahora que eres el que está viendo desde arriba todo. ¿Cómo es tu fe? Bueno, mi fe con Dios crece todos los días. Mi fe con Dios crece todos los días. Ya tú traes una fe bastante fuerte que me ha ayudado y me seguirá ayudando. El que no cree en Dios se está perdiendo la verdadera vida. No va a tener futuro. Va a seguir siendo esclavo. Es mejor ser siervo que esclavo. El esclavo hace lo que le dicen en contra de su voluntad. El siervo hace lo que le dicen por voluntad propia, con gozo, con agradecimiento. Así lo veo yo. Yo les dije que quería hablarles un poco también del propósito que tenemos o que creemos tener en esta vida. Este podcast se graba para ustedes sin un libreto, obviamente, es un testimonio de vida. Aquí no hay nada escrito por ningún lado. Yo simplemente dejo que mi Padre, Dios, me guíe. Porque considero, y lo siento así, que esa emoción que yo sentí aquí y que hoy la siento, que es maravilloso, viene de Él. Y que, como dije anteriormente, yo hablo con Dios y Él me escucha. Y no solo me escucha, sino que también me habla. Yo sé distinguir
entre la voz de mi alma y la voz de mi ego. Lo he ido aprendiendo. El que no sepa cómo le habla el ego y cómo le habla Dios, bueno, lo puede ir aprendiendo poco a poco, pero yo le voy a contar más o menos cómo lo percibo yo. Porque de tantos golpes que he llevado, he podido darme cuenta cuando he dejado pasar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se comunica contigo cuando no hay ruido, cuando todo está en silencio. Es una voz muy sutil, muy sutil. Es una voz que te sugiere, no te impone, no te manda, no te obliga. Es como escuchar algo suave que, por ejemplo, si tú, no sé, quieres hacer un proyecto de algo, un trabajo, y de repente tú escuchas, por ejemplo, que te dice, está bien, hazlo. O te dice, no lo hagas. Y no la vuelves a escuchar más. No la escuchas más. Pero es tan suave la voz. Y aunque no se repite, tiene una profundidad que te deja claro que es la voz de Dios. A diferencia de la voz del ego, o la voz del diablo, desde un punto de vista religioso, o la voz del enemigo, también le dicen el enemigo. Es una voz con mucho carácter, imponente, que busca precisarte, que se repite, hazlo, sí, hazlo, y te argumenta, y tú puedes, y te da todas las justificaciones. Tú te das cuenta rápidamente que te está boicoteando. Tu sueño te lo está boicoteando. Mientras que la voz de Dios, como dije anteriormente, es muy sutil. Y seguro está alineada con ese propósito del alma. Entonces estamos hablando de dos propósitos. El ser humano tiene dos propósitos. Un propósito del ego, que es un propósito externo, y el propósito interno, que es el propósito de tu alma. En ambos propósitos puedes ser exitoso. O puedes ser exitoso en uno solo, ya sea el externo o el interno. O también puede ser que fracases en los dos. Y les voy a poner un ejemplo de lo que es el propósito externo y el interno. Como bien les dije, esto que estoy haciendo yo aquí, siento que es un propósito interno, un propósito de mi alma.
lo hago con mucho amor. Me interesa hacerlo bien. ¿Cómo lo hago? Yo creo que no había hecho algo con tanto cariño en mi vida. Hay quienes dirán, bueno, ¿y cuál es tu despertar si estás hablando con tus otros yoes? Eso es tu ego. Es verdad. Vuelvo y repito, voy al pasado y a mi futuro desde mi ego, por orden de mi alma, por orden de mi conciencia. No se debe ir al pasado ni al futuro porque es perder el tiempo. Pero cuando tú lo haces con un fin que va a generar un resultado positivo en tu presente, ahí sí. Vaya, busque lo que necesite buscar atrás, hurgue y tráigalo para acá. A la larga todo se disuelve aquí, en el presente. Entonces, por eso es que ahora el ego está al servicio de la conciencia. Dije hace rato que me recordaba la metáfora de la carroza. Porque allí se describe cómo es la estructura del ser humano. En esa metáfora se habla de un caballo, de un cochero, el que lleva la rienda, de un coche o una carroza, y también está un pasajero. El caballo son las emociones. El cochero representa la mente. El carruaje o el coche representan el cuerpo. Y el pasajero representa la conciencia. Entonces, aquí lo que se busca es que haya un equilibrio y que sea el amo o el pasajero quien dé las direcciones al cochero, o sea, a la mente. El alma le da direcciones a la mente para que controle las emociones y haya armonía en todo el cuerpo. Entonces es así como yo veo la posibilidad de que mi conciencia controle mi mente y mis emociones y mi cuerpo. Y ahora que estoy iniciando, digo yo, un proceso más sólido, un camino más despejado en este despertar, en compañía de Dios, ha despertado en mí la conciencia crística. Es Cristo que renace en tu conciencia. La resurrección del hombre, volver a nacer, pero en el mismo cuerpo.
Y a través de Jesucristo, de esa conciencia crística, es que nos conectamos con Dios. Hace ratico me acordé que mi hija me había regalado mi tacita. Se lo agradezco. Gracias, hijita. El café está un poquito frío, pero todavía está bueno. Bien bueno. Entonces, también quería hablarles de algo que me pasó hoy. Como dije anteriormente, yo no preparo los podcasts. Yo dejo que todo fluya. Yo le pido a Dios que todos los días lo hago. Que piense por mí, que sienta por mí, que hable por mí. Me he dado cuenta que yo solo no puedo. Entonces tampoco quiero pedirle ayuda de vez en cuando. Me rindo porque Él lo dice, Jesús lo dijo. No tienes por qué cargar. Déjalo en mis manos. Y yo lo dejo en sus manos. Confío plenamente. Y me ha ido mejor. Me siento en paz, me siento tranquilo. No entro en conflicto. A veces viene el ego y se mete y fastidia. Esta semana pasada que estaba poniendo publicaciones en Instagram y en TikTok, él estaba metido allí. El ego se me estaba subiendo más de lo normal. El propósito externo estaba prevaleciendo ante el propósito interno. Sé que el video va a quedar bien y que el mensaje va a llegar. Sé que mi propósito interno se va a cumplir. Propósito externo, de alguna manera le agradezco al ego que insista, porque necesito los likes, necesito que se suscriban, necesito comentarios, etc. Pero es por el tema del algoritmo de las redes sociales. Necesitamos que los videos se difundan para que el algoritmo nos dé visualización y tengamos un alcance. Si eso se logra, buenísimo. Si no se logra, realmente no me importa tanto. Me importa más estar aquí, expresándome. Me importa más saber que, aunque sea a una persona, yo le llegue con mi mensaje de fe en Dios. Hay quienes creen en Dios, hay quienes no creen, hay quienes creen que todo esto es una ilusión. Cada quien puede pensar lo que quiera. Mientras lo que tú pienses te haga sentir en paz, te haga sentir amor por los demás, respeto, consideración, te haga sentir alegre, te haga sentir feliz, todo desde adentro. Entonces está bien. Yo creo en Dios y estoy aquí para decirlo, para invitar a las personas a tener fe
a conectarse con su yo superior, con su esencia. Vayan adentro a conocerse. Todas las respuestas están allí, solo que las hemos olvidado. Vamos adentro para recordar y despejar el camino de regreso a casa. Así es, el camino de regreso a casa. Gracias por escucharnos el día de hoy. Espero que mi testimonio haya sido de su agrado. Gracias a mis otros yoes. Nos estamos viendo. Que Dios los bendiga. Bye.